¿Ustedes recuerdan cuál fue el verso que al inicio de este año el pastor le dio a la iglesia para meditar como texto para este año? Todo el capítulo Juan 17, pero hay un versículo en especial que ha marcado lo que se ha hecho en la iglesia durante este año, o nuestras oraciones, las actividades, incluso los estudios han estado orientados a ese verso en particular. Es el versículo 23 del capítulo 17 de Juan. Está allí. El Señor está orando por sus discípulos en una especie de rendición de cuentas de todo lo que había hecho en su ministerio. Y en este versículo le dice: yo en ellos y tú en mí. Está hablando Jesucristo con el Padre. Le está diciendo: yo habitando en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que sean perfectos en unidad. La iglesia debe ser una unidad en Cristo. A lo largo de todas las epístolas del Nuevo Testamento, Pablo dice la misma cosa una y otra vez con diferentes aspectos. Habla de la unidad del Espíritu, habla del mismo sentir, habla de sintiendo lo mismo. Hay diferentes frases en las epístolas del Nuevo Testamento que hablan de esto, y el Señor Jesucristo explica por qué es importante. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Una iglesia en donde no hay unidad, una iglesia donde sus miembros no están unidos en Cristo, es una iglesia que no está sana. Por ende, es una iglesia que no da testimonio. Es una iglesia que no muestra al mundo la obra de Cristo. Es una iglesia, fíjense que la última parte del verso dice: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No da testimonio del amor de Dios. Todo este año, lo que va de año, hemos estado dirigiendo nuestros pensamientos a ese tema. Este año los que participaron en el discipulado de mi experiencia con Dios, sé que lo recuerdan. Algo de lo que nos dejó esta actividad fue justamente eso, el entendernos como un cuerpo, la importancia de cada uno de nosotros, sabiendo y comprendiendo nuestro papel como miembros de un cuerpo. Cuando tú eres miembro de un cuerpo, lo importante no es el miembro, lo importante es el cuerpo. Obviamente, para que el cuerpo esté bien, todos los miembros deben estar atendidos, cuidados, deben estar en buen estado, pero el objetivo del miembro es cumplir su función para que el cuerpo esté saludable, funcional. Y estamos hablando del cuerpo del Señor, sus pies, sus manos, su boca aquí en la tierra. Hoy estamos iniciando una serie de predicaciones, como lo decía nuestro pastor, acerca de la familia. Se llama La Iglesia que la familia necesita. Una iglesia para la familia es el nombre de la serie en general. La predicación de hoy es la iglesia que la familia necesita. Y la intención es justamente mostrar el papel de la iglesia, el papel del cuerpo de Cristo en la familia cristiana y viceversa, el papel de la familia dentro del cuerpo de Cristo. Generalmente
Estos temas muchas veces los llevamos como si fueran predicaciones de consejería, y no está mal, es bueno aconsejar, es bueno traer la palabra para aplicarla a nuestras vidas, y es lo que vamos a hacer. Pero es bueno también contextualizar siempre la enseñanza de la Biblia en nuestra realidad. Y nuestra realidad hoy como pueblo de Dios es que somos parte del cuerpo de Cristo. Esa realidad debe empapar, debe permear todo aspecto de la vida cristiana. Todo aspecto de la vida cristiana, y es lo que queremos, a lo que queremos apuntar con esta serie de predicaciones. El verso en el que estamos basando todas estas predicaciones es Génesis 18:19. Dice la palabra del Señor allí: porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Está hablando de Abraham. En ese texto estamos en un momento cuando, antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, decide contarle a Abraham lo que se ha propuesto hacer, y dice: porque yo lo he conocido, no ocultaré mi voluntad de él, porque yo lo he conocido. Y fíjense que no está hablando de un Abraham que ya tuviera familia, o que ya tuviera hijos, o que ya tuviera descendencia. Está diciendo: lo he conocido, y hablando de cosas que están por venir. Dios reconoció en Abraham la integridad que manifestaría para con su descendencia al contarle los caminos de Dios, al mostrarle el camino de Jehová, al mostrarle cómo hacer justicia y juicio caminando de la mano de Dios, al mostrarle lo que significa la obediencia al Señor, lo que significa la dependencia de los planes del Señor en la vida cotidiana del hombre, en la vida de la familia, en la vida de los hijos, de la esposa, del esposo. Diciendo: para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Reconoció en Abraham un comportamiento que iba a pavimentar el camino para el cumplimiento de la promesa de Dios. Lo que ha hablado acerca de él, y lo que era lo que había hablado Jehová acerca de Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. El título que le hemos dado a esta predicación es: la iglesia que la familia necesita. Y yo quiero empezar viendo con ustedes cómo el diablo y cómo el mundo ha pervertido el concepto de familia. No sé si es que el hombre piensa que la familia la inventó el hombre. O sea, el hombre se sintió solo y se buscó una mujer. Y bueno, vamos a hacer una familia para no estar solos. Si creemos en la Biblia, si creemos en el Génesis, esto implicaría que, bueno, el hombre un buen día se levantó, me siento solo, se dio una puñalada en la costilla y sacó a la mujer del costillar él mismo, él solo, como que si fuera un invento de nosotros. El mundo, el diablo, ha tratado de hacernos ver, o ha pervertido de tal manera la familia, que hoy en día la ha convertido en un obstáculo más que en lo que verdaderamente Dios pensó que fuera. Lo hemos visto a lo largo de la historia, empezando por cosas como el machismo. Hombres tratando a sus esposas como que si fueran las alfombras de la casa, como que si fueran esclavas, como que si fueran sus hijas, y a veces hasta peor, porque a una hija no se le trata de esa forma. Luego vemos la liberación femenina y la liberación sexual. Mujeres luchando continuamente por afirmar su igualdad con el hombre, y a veces incluso viendo esto que no es mentira, somos iguales delante de Dios, pero lo han tomado como una bandera de batalla personal.
No es porque estén defendiendo la igualdad, es porque yo no puedo ser menos que nadie, yo no puedo ser humillada delante del hombre. En todas las épocas del mundo hemos visto la irresponsabilidad del hombre, la responsabilidad paterna, criando solos a sus hijos. También se ve el caso diferente o opuesto, hombres padres criando solos a sus hijos por la irresponsabilidad de la otra persona. Vemos cosas como la familia o los hijos te frenan en tu carrera, te frenan en tu éxito. El mundo nos está dirigiendo siempre a hasta dónde podemos llegar nosotros, hasta dónde podemos llevar tu yo, tu persona, tu carrera, tu éxito, tus capacidades. Un hijo es demasiada carga, un hijo te va a frenar en esa carrera al ascenso. Y entonces escuchamos cosas como si no deseaste ese embarazo, si ese embarazo no era un plan en tu vida, interrúmpelo, deséchalo. Ese es tu cuerpo, nadie puede decidir por ti lo que tú puedes hacer. El diablo y el mundo han metido en la cabeza de la gente que la familia es algo que atenta contra la autosatisfacción, contra la satisfacción del propio deseo, del propio placer. Lo pone como una carga, una responsabilidad. Tú escuchas por todos lados, ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué te vas a amarrar? Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué la familia está bajo este ataque tremendo? Hay un ataque también contra los roles de hombres y mujeres dentro del seno familiar. Familias con 2 papás, familias con 2 mamás. Hay un ataque constante, hermano. En el ejército ningún punto se ataca con constancia si no tiene importancia. No sé si alguno de ustedes ha visto la película Hasta el último hombre. El ejército estadounidense ataca un risco donde están unos japoneses atrincherados y lo atacan y no importa cuántos hombres matan, siempre sube un batallón nuevo. El objetivo es derribar a esa gente y conseguir esa plaza porque necesitan avanzar. Y es la única vía por donde pueden avanzar hacia el punto que realmente quieren conquistar, que es otra ciudad a la que se tiene acceso por ese risco. ¿Por qué otra cosa valdría la pena perder miles de vidas conquistando esa montaña que no tenía ni un arbolito ni nada particular, si no fuera realmente importante para la estrategia del ejército? Entonces, ¿por qué el diablo ataca con semejante saña a la familia? ¿Será que la familia es su risco que necesita atacar, necesita destruir, necesita dominar, controlar para conseguir su objetivo final? Leyendo la Biblia nos damos cuenta de que estas cosas son grandes mentiras para destruir un regalo que Dios nos ha dado. Son grandes mentiras para destruir un componente central en el plan de Dios para la vida del hombre. No tenemos que avanzar mucho leyendo la Biblia para ver, para conocer la institución de la familia. Génesis 2:24 es un verso que muchos conocemos y reconocemos como la institución por parte de Dios del matrimonio y de la familia. Dice la palabra allí: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y seguimos, bueno, ¿cuál será el propósito de Dios con el matrimonio y con la familia? Desde el principio, tan rápido como en el 2º capítulo de la Biblia, vemos a la primera familia formada. Vamos un poco más atrás en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28, y allí leemos lo siguiente. Dios había terminado ya de crear toda
valga la redundancia, la creación, de hacer todo el trabajo de la creación, había creado la tierra, los cielos, el agua, la luz, la noche, el día, los peces del mar, las aves del cielo, los animales de la tierra, las plantas. Y en el verso 26 vemos que Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mucha gente se para en este versículo y piensa, bueno, el plan de Dios era crear al hombre. La mujer vino después. La mujer fue un plan B. O sea, algo me salió medio malo con esto y creo que me olvidé que tenía que hacerle una compañera a este hombre, porque si no, bueno, se me va a morir de soledad. Y además, ¿cómo se multiplica? Bueno, pues sigamos leyendo, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Está diciendo a su imagen lo creó, y luego dice varón y hembra. Hombre y mujer son portadores de la imagen de Dios. En el verso 28 leemos: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí el propósito que le dio Dios al hombre y a su mujer, al hombre o a la humanidad, digamos. Fructificad y multiplicaos, primera, llenad la tierra, sojuzgadla, gobiernen, les delego mi autoridad para que ustedes gobiernen sobre la creación. La familia no fue un plan B. La mujer no fue creada para completar o tapar un hueco que le quedó a Dios en el plan inicial. La familia, el matrimonio, fue central desde el principio. Hombre y mujer los creó, y a ambos los creó para gobernar, para sojuzgar la tierra en su nombre, para darles dominio sobre la tierra. Por esta razón, el que crea que el diablo no lee la Biblia está equivocado. El diablo conoce este libro tanto o mejor de lo que nosotros lo deberíamos conocer. Y hay cosas que sabe él por la misma palabra del Señor y porque fue testigo de muchas de estas cosas. Y una de las cosas que él sabe es que la familia, el matrimonio, es central en el plan que trazó Dios para el hombre en esta tierra. Su principal objetivo siempre ha sido atacar el núcleo familiar, destruir el núcleo familiar, bien sea degradando a uno de los dos miembros de la pareja, bien sea dividiendo o separándolos, bien sea desestimando la vida, la creación de vida a través de lo que es algo tan hermoso como el embarazo, el nuevo nacimiento de un ser en el mundo, dentro del seno de una familia que le pueda brindar amor. Él sabe que con eso roto, los seres humanos que se van a producir seguramente van a ser muy diferentes de lo que Dios inicialmente se planteó. Ahora, avanzando un poco en el tema, muchos pensamos que lo que hace la iglesia o la labor de la iglesia tiene que ver siempre con el individuo, ¿no? Yo le predico ¿cómo que te llamas tú? Carmen Julia, se me olvidan los nombres. A Carmen Julia, voy y le predico a Carmen Julia para que ella conozca al Señor, para que ella sea salva, para que ella venga ¿cómo se llama? Al gozo de la salvación de Cristo, para que ella se congregue, para que ella sirva en la iglesia.
Igual voy con Angélica y le predico a Angélica y pensamos que hay un tema exclusivo de individualidad cuando hablamos de iglesia. Tratamos con el individuo o incluso nos presentamos a nosotros mismos en la iglesia o delante del Señor como individuos sin pensar o pensando que de alguna manera la familia es algo como accesorio, como que si fuera, no sé, trato de mi relación con Jesucristo y bueno, también trato de la familia porque es un tema importante, o trato de mi propia vida cristiana y bueno, también trato de cómo guiar a mis hijos en la vida cristiana y no es así. Un componente central en la vida de la iglesia es la familia. ¿Ustedes se imaginan una iglesia compuesta exclusivamente por hombres? ¿O exclusivamente por mujeres? ¿O exclusivamente por niños? ¿Ah? ¿O exclusivamente por jóvenes? Como si agarráramos al hombre y entonces, bueno, para que entres al reino de Dios te tengo que desconectar de todo lo que te ataba en el mundo y te traigo a ti solito, aislado, dentro del cuerpo de Cristo. Jamás fue así. La iglesia no puede subsistir, no puede funcionar como tal sin familias cristianas que pertenezcan a ella, que funcionen dentro de ella, que modelen el amor de Dios como familia dentro de la iglesia. Sabiendo esto, la iglesia nunca debería descuidar la atención a la familia como tal, la enseñanza del diseño divino de la familia, no solamente parándose aquí a explicar verso por verso cosas acerca de cómo Dios diseñó la familia, cuáles son los roles que hay dentro de la familia, cómo Dios diseñó la estructura familiar, sino modelando con nuestras vidas cómo debe ser una familia, cómo debe funcionar, cómo debe vivir una familia. ¿Para quién? Bueno, principalmente para las personas que vienen al Señor, que recién conocen a Cristo, como las podríamos llamar los nuevos creyentes, los novatos de la iglesia, que necesitan ver, vienen de familias quizá destruidas, vienen de familias disfuncionales, rotas, que no están completas y no conocen lo que es una verdadera familia. La iglesia debe modelar el diseño divino de familia para estas personas. Y en segundo lugar, eso mismo para el mundo. ¿Qué ve el vecino que no conoce a Cristo en tu casa y en tu familia? ¿Ve a Cristo o ve lo mismo que ve en su casa? ¿A qué se siente impulsada esa persona a hacer o a convertirse cuando ve tu familia y tu casa? Dice, oye, yo quiero eso. No sé cómo obtenerlo, pero yo quiero eso. O dice, lo mismo que yo tengo. ¿Para qué me voy a hacer yo cristiano? Si entonces me tengo que quitar un poco de cosas que me gustan para andar en la misma peleadera. No tiene sentido. La iglesia debe modelar delante de un mundo que está a la expectativa lo que debe ser la familia, marcar la diferencia con el resto del mundo. Ahora, yo quiero volver al punto, ¿quién es la iglesia? Esto fue algo con lo que luché bastante durante la definición de las predicaciones, porque veremos, bueno, la iglesia que la familia necesita. Pero entonces, ¿qué entendemos por iglesia? ¿Será el pastor? ¿Será la oficina pastoral? ¿O de repente los diáconos? ¿O los coordinadores? ¿O el templo? ¿O la organización? ¿O de repente la denominación bautista? ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia?
¿Es solamente responsabilidad del liderazgo modelar una familia cristiana dentro de los valores de Dios, dentro del diseño de Dios? ¿O será que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos esa misma responsabilidad? Esa responsabilidad implica aprender a vivir en la familia de Dios y reflejar lo que es vivir en la familia de Dios. Enseñar a otros, no por el mero transmitir boca a boca de conocimiento, sino por la práctica, por el modelar lo que Dios quiere de la familia mediante nosotros. El libro de Efesios es espectacular para estudiar estos temas. Es un libro muy doctrinal y aquí podríamos hacer, en esa carta podríamos hacer todo un estudio de teología sistemática con diferentes doctrinas tan profundas que nunca terminaríamos de hacerlo, en 6 capítulos apenas. Pero también tiene temas tan cotidianos que con una simple lectura diaria, con sinceridad, meditando la palabra, podemos aprender cosas, podemos cambiar aspectos de nuestra vida de una manera que es impresionante. Es impresionante que solo en 6 capítulos encontremos tanta profundidad y a la vez tanta sencillez para la vida cristiana. En Efesios 1:1, hablando de quién es la iglesia, les invito a leer. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo es el que está escribiendo esta carta. Dice, ¿a quién le está escribiendo? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjense que no dice a los pastores, a los obispos, a los diáconos, a los encargados, a los líderes. No, a los santos y fieles que están en Éfeso. Para todos y cada uno de aquellos que se reunían en la iglesia de Éfeso a adorar al Señor. Y leemos más adelante en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, nuevamente Pablo escribiendo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y fijemos nuestra atención en los versos del 4 al 6. Un cuerpo. ¿Quiénes son un cuerpo? Los santos y fieles que están en Cristo Jesús en Éfeso. Un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. La iglesia somos los hijos de Dios, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe entonces convertirse en la iglesia que la familia necesita. Debe hacer su parte dentro de la iglesia para que la iglesia sea la iglesia que la familia necesita. Ahora, entrando un poco en tema, ya habiendo visto que estas exhortaciones todas se dirigen a todos los santos y no a líderes en particular, a gente con algún cargo o alguna posición específica dentro de la iglesia, podemos empezar a hablar de la iglesia que la familia necesita. En primer lugar, la iglesia que la familia necesita abraza el modelo divino de familia y su propósito y rechaza el modelo diabólico de la familia mundana. Hemos visto la centralidad de la familia en el propósito de Dios para el hombre. Y en el versículo que hemos usado como centro para esta serie de predicaciones, Génesis 18-19, leíamos y volvemos a leer: porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué era la familia de Abraham? Dice, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que anden en el camino de Jehová, haciendo lo que es justo y recto, haciendo justicia y juicio. La casa de Abraham era una escuela. La familia de Abraham era un centro de formación, un núcleo de formación. ¿De formación de qué? Formación del carácter cristiano en los hijos y en los padres. Un núcleo de formación de valores cristianos. A veces muchas familias parecieran venir a la iglesia pretendiendo que la iglesia les forme a los muchachos en el camino del Señor. ¿Cuánto tiempo dura la escuela dominical de niños, Neiris, ahorita? En un domingo normal. 45 minutos. ¿Cómo? Nos extendemos un poquito más, ok. 45 minutos. Sabemos que las horas que tenemos activas en el día nos dejan generalmente con un promedio de unas 8 horas con la familia cuando no tenemos que viajar mucho entre el trabajo, y normalmente es menos que esas 8 horas. Compartimos con nuestros muchachos el tiempo que no estamos trabajando y que no estamos durmiendo, unas 40, quizá 48, 50 horas que tenemos para dedicar, entre otras cosas, a la familia. La familia, entonces, nuestra familia, nosotros no hacemos el trabajo durante esas 50 horas y queremos que en 45 o 50 minutos la iglesia lo haga. Déjeme decirle algo. Si el niño, si la persona no ve en la casa el carácter de Cristo, no ve en la casa los valores cristianos, el tiempo que pasa en la escuela dominical realmente no le va a enseñar al niño lo que es ser cristiano. Va a ser un tiempo entretenido, donde va a aprender historias interesantes, donde quizá va a tener un conocimiento de Dios, y el Señor sabe que su palabra no vuelve vacía. Quizá más adelante pueda hacer que ese muchacho pueda levantarse en el Señor. Pero le garantizo una cosa, no levantará usted a una persona de bien, a un cristiano, con 45 minutos semanales de escuela dominical. Si usted en su vida diaria, no tiene un tiempo para compartir la palabra, para orar con su familia, si usted en su vida diaria no modela lo que modela cuando viene aquí a la iglesia, es decir, si usted es un cristiano que no es íntegro, si usted es un cristiano en el cual hay doblez en su corazón, y es una cosa en estas 4 paredes y es otra cuando está en su casa, 45 minutos de escuela dominical no van a echar para atrás todo eso. La familia, Dios la diseñó como un centro para formar carácter, para criar muchachos que aprendan a reconocer el camino de Dios. ¿Que eso va a asegurar que sean cristianos y sean salvos? No, no lo va a asegurar. Pero usted va a arrimar la bola tanto como pueda al mingo. El resto es trabajo del Señor. El Señor reconoció eso en Abraham. Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Segundo, la familia es un refugio. Fue provista por Dios como el refugio para el hombre, para la mujer, para los muchachos. ¿Refugio de qué? Salimos a un mundo donde la vida vale cada vez menos. Cada quien está orientado egoístamente hacia sus propias necesidades, sus propios deseos, su propio éxito. Cada vez que salimos por la puerta de la casa, en el momento en el que ponemos el pie fuera,
¿Salimos a qué? A luchar, hermano, a resistir, porque lo que se nos viene encima es tremendo. Violencia, palabras vulgares, lascivia, doble sentido, en todos lados, en el trabajo, en el tren, en el autobús, en el metro, por la acera caminando, donde usted esté, hermano, el ataque es constante. Ahora, si yo entro por la puerta de mi casa en la tarde y lo que me encuentro es la misma violencia, aquella madre de repente destrozando a los muchachos, quizá no físicamente, pero sí verbalmente, gritándose unos a otros, los muchachos peleando, el televisor encendido en cualquiera de los canales musicales que hoy en día son famosos, con toda aquella carga de maldad y de lascivia destilándose en el centro de la casa, la Biblia cerrada en la mesa de noche del papá. Sobre todo eso, entonces, de repente encontramos una esposa que está molesta por algunas de las situaciones del día y que está inmersa en la ira o en la frustración y descarga todo eso contra usted. O pongamos un padre que a lo mejor llegó frustrado por tantas cosas del trabajo y en lugar de dejar todos esos problemas en la puerta de entrada, los lleva adentro y dedica las 8 horas o menos que tiene para estar con su familia para amargarles la vida. ¿Es eso un refugio? Eso es una casa sin techo, hermano. Llueve más adentro que afuera. Llueve más adentro que afuera. En el Salmo 68 hay una expresión muy hermosa del propósito de Dios con la familia. Yo lo quiero leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice allí: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Estamos viendo a un Dios dando la paga al impío. Pero avancemos un poco más. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Y vemos entonces, empezamos a ver el gozo que Dios da al que anda en sus caminos, al justo. Seguimos en el verso 5, padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Y empezamos a ver el interés que tiene Dios en la familia. Padre de huérfanos. Aquel que no tiene padres, Dios es su padre. Aquella que no tiene quien la defienda, quien la proteja porque su esposo ha muerto, aquí Dios es defensor de la viuda también. Y en el verso 6 vemos que dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Junto con la alegría que Dios, el gozo que Dios da al justo, en el mismo nivel, Dios habla de el padre de huérfanos, de ser padre de huérfanos, de ser defensor de viudas, y dice que hace habitar en familia el desamparado. La familia es recompensa, es regalo de Dios para nosotros. La familia debe ser fuente de gozo. La familia debe ser fuente de paz. La familia debe ser fuente de regocijo para cada uno de nosotros. Debemos anhelar volver a nuestra casa, debemos anhelar estar en familia, compartir con nuestra familia lo que Dios nos ha dado en el día, compartir las bendiciones, orar por quizá las angustias, los sufrimientos, las cosas con las que hemos luchado durante el día, compartir su palabra. Vivir en familia es el refugio que Dios ha dado al hombre, es el regalo que Dios ha dado al hombre, es el núcleo de formación que Dios ha dado al hombre
para producir generaciones de hombres, de hijos, de mujeres que sigan su camino y que hagan justicia y juicio. También vemos que la iglesia, que la familia necesita, abraza y modela una vida de sumisión. Y este es el punto en el que muchos de nosotros arrugamos un poquito la cara. No nos gusta la palabra sumisión. Mire, yo trabajo en un área que es muy competitiva. Y no le puedo enumerar la cantidad de compañeros de trabajo que yo he tenido que dicen, yo no me voy a quedar aquí programando toda mi vida. Mi objetivo es que yo tengo que llegar a ser gerente, yo tengo que llegar a ser dueño de una empresa, yo tengo que llegar a ser jefe, pues. Todos están orientados a eso. Imagínense una tribu donde todos los indios son caciques. Lo que nos ha metido el mundo en la cabeza es que nosotros tenemos que luchar por estar arriba de los demás. Y vuelvo a llamarlos a la reflexión. Cuando ustedes se den cuenta de que el mundo está atacando algo, reflexionen por qué. Reflexionen por qué. La humildad es una palabra que nunca ha estado de moda en el mundo. Son miles los libros que se han publicado acerca del liderazgo, cómo ser un buen líder. Pero ¿y dónde están los libros que enseñan cómo ser un buen siervo? No están. No, en el mundo, digo en el mundo. ¿Dónde están? No existen. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que el día que el hombre entienda que el mejor líder es el que se pone la toalla y se dobla para lavar los pies de su prójimo, mucho de lo que ha avanzado lo perderá. Mucho de lo que ha destruido lo verá renacer con la vida de Dios. La humildad nunca ha estado de moda en el mundo, pero como decía mi hermano Néstor, no hay libros en el mundo acerca del servicio, pero está el libro de Dios. Efesios 5:21 dice claramente: someteos unos a otros en el temor de Dios. La vida del cristiano es una vida de sometimiento. ¿Pero qué significa someterse? ¿Qué significa estar sometido? ¿Qué significa que nos sometan? La palabra en el original se refiere a poner algo debajo de otra cosa. Poner una cosa debajo de otra cosa. Eso es el significado literal. Tiene un uso en el mundo militar, o tenía un uso en el mundo militar, donde los soldados, las tropas o las naves, los barcos, se ponían en cierto orden bajo el comando del que estaba dirigiendo la campaña. El comandante, el almirante, ponía en orden las tropas, y todas aquellas tropas obedecían exactamente al lugar donde esta persona les había dicho que debían estar. Sin embargo, aquí en Efesios, todos los usos de esa palabra, fíjense, militarmente hablamos de que hay un hombre que está por encima de las tropas, ordena y la tropa cumple. El uso que tiene en Efesios habla de una persona que no se somete porque le ordenan, se somete voluntariamente. Entonces la vida del cristiano es una vida de ponerse debajo en todo momento, de considerar como superiores a los demás. Y los mandatos están por todos lados. Hay diferentes esferas donde el cristiano, donde el hombre debe someterse a diferentes cosas. Leamos en Efesios 1 del 22 al 23. Allí está hablando de Jesucristo, cómo Él fue resucitado de los muertos por el poder de Dios, cómo fue sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y dice en el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Todas las cosas fueron sometidas bajo Cristo. Fueron sometidas a Cristo. Y no estamos hablando solamente de la iglesia. Toda la creación está sometida a Cristo. Hoy no lo vemos en efecto. Y de hecho dice la palabra que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, esperando que todas las cosas le sean puestas por estrado de sus pies, le sean sujetadas todas las cosas. Sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo es el que sustenta toda la creación. Todas las cosas hoy obedecen a Dios, en su voluntad permisiva o en su voluntad de decreto. Todas las cosas obedecen a Dios. Dentro de esas cosas dice que lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia. Y vemos a la iglesia, de la cual hablábamos que era un cuerpo de creyentes, sometida al señorío de Cristo. Toda la iglesia sometida a Cristo como su cabeza. ¿Qué pasa con un cuerpo sin cabeza? Supóngase que un cuerpo pudiera vivir sin la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han visto una gallina cuando la matan? Y que le cortan la cabeza. Ella dura unos minutos, unos segundos viva. Normalmente yo me preguntaba por qué, ¿no? Mi abuela la colocaba de cabeza en un aparatico especial y allí le quitaba la cabeza y no pasaba más nada. Pero una vez a mí me tocó, me acuerdo que Zamora se empeñó en que tenían que comprar una gallina viva. ¿Te acuerdas, mamá? No, eso tiene que ser una gallina viva, que en vez de comprar su pollito muertico, compró su gallina viva porque había que matar a la gallina, pues. Y después entonces, bueno, él no tenía el corazón para matar a la gallina, no podía matar a la gallina. Y yo, vaya, entonces no vamos a comer, pues. Y agarré yo el cuchillo y vamos a matar a la gallina, pues. Y la gallina ni la amarré, ni la guindé, ni nada. Agarré y chácate, y esa gallina arrancó a correr por ahí. Hasta que se cayó. Ahora, imagínense que un cuerpo pudiera vivir sin su cabeza. ¿Cómo sabe a dónde va? ¿Cómo sabe si está en peligro? ¿Cómo sabe que si pues es que pudiera comer, cómo sabe que lo que se va a comer no es veneno? ¿Cómo reconoce si es de día o es de noche, si debe dormir, si debe...? No tiene quien lo guíe. Aunque pudiera vivir sin la cabeza, muy pronto moriría. La iglesia despegada de Cristo, la iglesia que no se sujeta a Cristo, muere. Y nosotros como miembros de la iglesia debemos sujetarnos al Señor. Y ese es el siguiente punto. El cristiano debe someterse a Dios, a sus leyes, a su disciplina. Santiago 4:7 dice: Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otro hermano escribiendo a iglesias en el Antiguo Testamento: someteos a Dios. Pónganse debajo de la autoridad de Dios. Y podríamos seguir diciendo, dice también muchas partes en la palabra: sométanse a las autoridades superiores, a los gobernantes, a los reyes, a los que están puestos en autoridad. Y aquí en Efesios 5:21, como si ya no tuviéramos suficiente gente de la que someternos, someteos unos a otros. Someteos unos a otros. Te pones a sacar cuenta y el cristiano tiene bastante jefe. La vida del nacido de nuevo, la vida del que conoce a Cristo, es una vida de obediencia, es una vida de obediencia a Dios y a las autoridades y leyes que Él ha impuesto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2.
Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Aquí está hablando de a quienes está escribiendo Pedro. Vamos a leer desde el 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, creyentes que estaban dispersos por allí, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, no dice para ser líderes, para tener éxito, para mandar, no. Dice para obedecer. Dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. La vida del cristiano es una vida de obediencia. Somos hijos de obediencia. Estamos llamados a sujeción y mansedumbre en todas las esferas, como siervos. El siervo no decide dónde sirve. El siervo no decide qué come, no decide dónde duerme, no decide dónde vive. El Señor decide dónde vive el siervo, dónde trabaja el siervo, dónde duerme el siervo, cuál es la razón del siervo. Lo único que hace el siervo es, sí Señor, y obedece. Y la carta a los Efesios, Pablo nos está diciendo que así debemos actuar unos con otros, sometidos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Es aceptar el lugar que nos ha dado Dios. Es aceptar la dependencia de Dios como estilo de vida. Es sujetarme a lo que Dios ha dispuesto. ¿Cómo modelo yo sujeción si mi discurso es la murmuración contra hermanos, contra líderes, contra el gobierno, contra la oposición? ¿Es eso dependencia del Señor? Depender del Señor es entender que es Dios quien me ha puesto en este sitio. Es Dios quien me ha traído a esta iglesia para estar sujeto y escuchar y obedecer a los que Dios ha colocado como líderes acá en la iglesia. Sujetarse a cada hermano y aceptar la exhortación del que está viendo el mal en nuestra vida. Sujetarnos a las leyes y a la gente que Dios ha puesto en autoridad. Y entender que eso ha sido dispuesto por Dios. Sin importar lo malo. Dios no está hablando aquí de condiciones. No dice sujetados a las autoridades superiores si son buenas o si son malas. Dice sujetados. Punto y se acabó. Mi dependencia de Dios consiste en saber que Dios fue el que dispuso o permitió que todo esto pasara, que todo eso pasara, que mi situación, mi lugar actual está en las manos de Dios. Y dejar de pensar que yo pude haberlo hecho mejor, porque eso es lo que hacemos, hermanos. Cuando murmuramos, cuando nos rebelamos contra las circunstancias, lo que estamos diciéndole a Dios es: Señor, te equivocaste. Te equivocaste al ponerme a Goyo, que me llamó la atención y me dijo: mira, hermano, eso que usted está haciendo no está bien. Te equivocaste al poner a Goyo como mi hermano en la iglesia. Te equivocaste al poner a Pedro como mi pastor en la iglesia. Olvidamos que Dios no se equivoca. Y no solamente le decimos a Dios: te equivocaste, no, sino que decimos: me hubieras dejado a mí hacerlo.
Yo sí lo hubiera hecho bien. La sumisión, el someterse, es aceptar el lugar dado por Dios como un hijo acepta la disciplina de su padre. Como un siervo acepta la voluntad de su Señor. El nacido de nuevo, el cristiano verdadero, según lo que dice Efesios, se pone sumiso voluntariamente a los otros. ¿Qué significa esto? Él inicia la sumisión y participa de ella, se sujeta. Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y ahí la motivación para la sumisión. Yo me someto, yo me sujeto, porque no porque reverencio a Goyo, no porque reverencio a Rosita, no porque reverencio al pastor Pedro, no porque reverencio al hermano Gerrel o al hermano Néstor, no. Me sujeto porque reverencio al Señor, porque temo al Señor, porque quiero vivir en su voluntad, porque quiero depender de su voluntad, de su poder, no del mío. Filipenses 2 del 5 al 8 es un pasaje en el que se completa toda esta visión de la sumisión, porque decimos, bueno, Efesios nos dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Ahí el motivo, me someto por temor a Dios, pero también nos da el modelo. Efesios 2, versículos del 5 al 8. Dice allí, Filipenses 2, versículos del 6 al 8. Del 5 al 8. Dice allí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no podemos hacer eso. Lo leemos y parece sencillo. Bueno, sí, estando en tal condición me despojé de todo y me sometí a... No entendemos lo que Jesucristo hizo allí. Jesucristo se vació de todo lo que era. Se despojó de su condición de Dios. Para hacerse hombre, para hacerse igual a ti, igual a mí, y no para hacerse hombre y venir a ser el rey de los judíos que tanto esperaban los fariseos en su día. No vino para nacer en un palacio, no vino para ser reconocido, para ser ¿cómo se llama? Vitoriado, aplaudido, recibido con pompas y honores. No, esa primera vez vino para nacer en un pesebre, donde dormían los animales, donde comían los animales, en una familia humilde, tan humilde que pagó la ofrenda del pobre en Israel para presentar al muchacho en el templo y para purificar a la madre. Si leen en el Antiguo Testamento, la ofrenda que pagaron José y María fue de dos tórtolas. 2 tórtolas y 2 palominos. Esa era la ofrenda que el Señor le dio a los que no tenían para ofrecer los corderos. Una familia humilde. Él mismo dijo, yo no vine para ser servido, vine para servir. Y no solamente eso, vino para recibir todo el desprecio del que era capaz el hombre hacia Dios en una cruz. Dice, estando en la condición de hombre, como si ya no fuera suficiente humillación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mismo dice en el Evangelio de Juan que Él no vino a hacer nada de su propia cuenta, que Él hacía solo lo que veía hacer al Padre, que Él hablaba solo lo que había escuchado hablar al Padre. Se sujetó de tal manera que su yo no importó más.
y lo único importante era la voluntad de su padre. He ahí el modelo de la sujeción que debe tener el cristiano, que debe modelar la iglesia para la familia. En tercer lugar, la iglesia que la familia necesita abraza y modela el respeto a la estructura, a los roles diseñados por Dios. Y aquí muchos arrugamos la cara otra vez. Pablo arranca en Efesios 5, versículos del 22 al 24, diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por esto en el mundo nos llaman retrógrados. Por esto hay mujeres en el mundo que desearían agarrar una Biblia y quemarla en público, agarrar a los predicadores y crucificarlos como crucificaron a Jesús. Lo triste no es que lo veamos en el mundo, del mundo yo lo espero, el problema es que lo vemos en la iglesia. Esa infección se ha metido en la iglesia. Mi problema no es con la igualdad entre hombre y mujer, eso es algo bíblico. El hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Mi problema es con la forma en la que esas mujeres están buscando afianzar o reafirmar no tanto su igualdad, su propio estatus. Yo no soy menos que nadie. Yo no soy menos que ningún hombre. En el fondo hay cosas que ellas están defendiendo que son defendibles. El mundo hoy objetiviza a la mujer, la trata como un objeto sexual. La usan en los comerciales obscenamente. Es una cosa descarada. El otro día estábamos viendo un comercial de zapatos. Vale decir que lo único que tenía la mujer en el programa, en el comercial, eran los zapatos. Lo único que tenía puesto encima. Es como decir, estos zapatos te van a hacer verte así como ella, deseada. Y para los hombres dicen, si le compras estos zapatos a tu mujer, es como que si la tuvieras a ella en tu casa, en tu cuarto. Carne, hermano, lo que está vendiendo la gente en los comerciales es carne. Como que si las mujeres fueran animales. Eso no está bien. Eso no está bien. Pero el grave problema con el feminismo es que van mucho más allá, no simplemente están reclamando el reconocer a las mujeres como seres humanos o como iguales, van más allá. Quieren destrozar el diseño divino de Dios. Y esto no solo son mujeres, solo que las que vemos en la lucha son mujeres, pero hay muchos hombres políticos que están detrás de esto por el tema del apoyo que reciben de este grupo de personas. Y es triste ver que esto se ha metido en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos dio su diseño, su dibujo, cómo deben ser las cosas dentro de la iglesia y dentro de la familia.
No estamos hablando de que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos como si fueran hijos o como los hijos a sus padres, ni como esclavos a sus amos. No estamos hablando de eso. Muchos hablan de eso porque si leen todo el pasaje hasta el versículo 6, hasta el capítulo 6, habla de hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, y habla de siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Queriendo equiparar las palabras de esos versos con la de someterse, pues resulta que la palabra es diferente en el idioma original. No está hablando de una obediencia ciega, ni está hablando de que son esclavas. Está hablando de someterse voluntariamente a una autoridad establecida por Dios dentro de la familia. Es el diseño que Dios creó. Muchos dicen, y aquí se basan para decir que las mujeres no son iguales a los hombres de alguna manera, aunque no lo dicen frontalmente. Bueno, pero es que el diablo engañó fue a la mujer. El diablo engañó fue a la mujer, no fue al hombre. Bueno, yo tengo unas cuantas cosas que decir al respecto. Aunque ciertamente engañó a la mujer, el diablo no lo hizo simplemente porque es que la mujer era más tonta o era más incapaz que el hombre de entender la ley de Dios. El diablo lo hizo porque buscó romper el esquema de Dios. Una de las cosas que iba a romper con el pecado de Eva era que iba a tomar su propia decisión. No fue Adán el que fue a decirle a Eva, toma, he aquí la manzana para que te la comas, porque yo soy el jefe de la casa y bueno, tú te la tienes que comer porque yo me la comí. No. El diablo quiso romper el esquema de Dios y darle a la mujer la iniciativa de, yo quiero comerme eso porque yo quiero ser como Dios. Y después le llevó al marido. Pervirtió todo lo que Dios había diseñado para romperlo. Y en segundo lugar, si fuera verdad que la mujer no tiene capacidad para obedecer o para entender a Dios, si fuera verdad que es inferior que el hombre delante de los ojos de Dios, entonces ¿por qué Dios la castiga? Si es inferior, no es responsable. No sé si me explico. Si no tiene capacidad, ¿por qué responde ante Dios? La relación de sumisión de la esposa con el esposo es un sometimiento voluntario de un igual a otro igual. ¿Para qué? Para acatar el orden que estableció Dios. Para tener una familia que funcione de la manera en que Dios la diseñó, una familia funcional. Esto no está sujeto a la habilidad del marido, esto no está sujeto a la personalidad del marido, esto no está sujeto a ni siquiera a la personalidad y la habilidad de la mujer. Yo he conocido mujeres con muchísima habilidad, bendecidas espiritualmente por Dios, pero que igualmente se someten a sus maridos. ¿Por qué? Porque hay obediencia al Señor. Una de las grandes bendiciones en mi vida es mi esposa. Hay una cosa que ella tiene en abundancia que a mí me falta. Y es la docilidad a la palabra de Dios. A mí el Señor me tiene que dar de librazos para que yo entienda. O sea, prácticamente abrir el cielo, bajar, agarrar la Biblia y estrellármela en el coco para que yo agarre el hilo y obedezca. A Gracie solamente le basta leer una vez. A Gracie solamente le basta que yo le diga, en la Biblia dice esto. Y hermano, santa palabra. Quizás pueda tener una equivocación o dos, pero de ahí en adelante, así haya sido yo el que le enseñase algo, de ahí en adelante ella es la que me lo recuerda a mí. De ahí en adelante, es como que a veces digo, oye, pero sé que es pecado a veces pensarlo, pero no le voy a enseñar más nada, Señor, porque se me convierte en un clavo.
pero es un clavo necesario, hermano. ¿Qué desviado estaría yo de mi camino si no fuera porque el Señor la usa a ella para mantenerme en orden? Sin embargo, Grace, siendo una persona profesional, con un grado profesional incluso mayor al mío, y con ese nivel de entendimiento y de sujeción que tiene el Señor, que cualquiera podría decir, tan espiritual que es la muchacha, ¿por qué no dirige? ¿Por qué no asume las riendas? No, pues ella se sujeta obedientemente al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Ella entendió por la palabra que el diseño de la familia de Dios es ese: esposas, sujetaos a vuestros maridos. Así lo estableció Dios. La motivación de esa sujeción, ya lo habíamos dicho antes, pero lo vuelvo a decir, es un acto de amor no al esposo, es un acto de amor a Cristo. Dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a tratar al esposo como que si fuera el Señor? ¿Que le van a dar reverencia, lo van a adorar, le van a orar, lo van a... ¿Es eso lo que significa? ¿O que van a obedecer como obedecerían a un amo terrenal, a un señor, a un dueño de esclavos? No significa eso. Significa sujétense voluntariamente, así como se han venido a sujetar a Dios. Ustedes entendieron la necesidad de sujetarse a Dios, sujétense así a su marido. La iglesia debe reflejar esto. La iglesia debe abrazar esto. ¿Cómo? Bueno, primeramente, en nuestras familias reflejar esto delante del resto del mundo, del resto de la iglesia, en nuestras familias. Pero dentro de la misma iglesia, nuestra sujeción debe ser patente, no solamente de las mujeres, sino de los hombres también, unos con otros, como ya lo habíamos dicho. Y ahora vamos al rol como mujeres dentro de la iglesia. Yo no voy a decir muchas cosas aquí, la Biblia ya lo dijo todo por mí. Pero así como dentro de la familia hay roles para unos y otros, hay roles dentro de la iglesia para unos y otros. Nosotros dentro de la iglesia no solo deberíamos asumir nuestro rol, sino perseguir que el otro lo cumpla también. Nuestra iglesia es un ejemplo en alguna manera triste. Como hombres hemos nosotros dejado de lado lo que Dios nos ha encargado, en muchos aspectos. No solamente en esta iglesia, en todas las iglesias. Yo creo que a lo mejor las bautistas serían las más afectadas en este aspecto, no por ser bautistas como tal, sino por la defensa de la palabra que se hace aquí. Primeramente, son muy pocos los hombres que vienen a Cristo. Cuenten hoy y verán cuál es la proporción. En segundo lugar, son muy pocos los hombres que asumen la responsabilidad que Dios les ha asignado. Como portadores de su palabra, de su mensaje, como sacerdotes. Ya vamos a ver las responsabilidades del hombre. No estamos hablando de autoridad por autoridad, no estamos hablando de hacer por hacer. Estamos hablando de responsabilidades que el Señor ha asignado en el hombre y Él mismo no las está ejerciendo, no las está tomando en serio. Ahorita hablando del rol de las mujeres acá en la iglesia, una de las cosas que es vital, es que ustedes mismas, en conjunto, como parte de la iglesia, busquen infundir en el hombre la necesidad de ocupar su rol, de guiarles a eso, mira mijo, o sea, hay algo que es para ti aquí, no lo abandones, no lo dejes de lado, así es como Dios puso a funcionar esto.
No estamos hablando simplemente de púlpito, no estamos hablando simplemente de hablar, de predicar, las mujeres hacen unas cosas y los hombres otras. Estamos hablando del rol de guía que Dios ha dado al hombre. Ya lo vamos a ver cuando veamos la responsabilidad del hombre en la familia. De los esposos dice algo en apariencia mucho más sencillo: maridos, amad a vuestras mujeres. Cualquiera de nosotros pensará, aquí mantequilla, nos tocó fácil. Bueno, les cuento que en el idioma original el peso que tiene esto es el de mandamiento. A las mujeres le dice con mucha ternura y mucho amor: sométete a tu marido. Voluntariamente. Ve, sométete a tu marido. Al marido le dice: ama a tu mujer. Ese es el sentido que le da el idioma original a estas dos palabras. Así como decíamos que la sujeción de la mujer al marido no es opcional, el amor del marido hacia su esposa tampoco es opcional. Es el amor de Dios hacia su esposa. El amor que hemos leído en 1 Corintios 13 es un imperativo, es un mandato. El modelo, ¿quién es? En el mismo pasaje lo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un amor sacrificial, un amor de estar dispuestos a morir para que las necesidades de ella, y no estamos hablando de comida, vestido, ropa, casa, son necesarias, hay que cubrirlas, pero estamos hablando de sus necesidades espirituales. Ya lo vamos a ver al avanzar en el capítulo. Estar dispuestos a poner nuestra vida en el medio para que ellas tengan sus necesidades cubiertas, sus necesidades espirituales. Es un amor santificador, es un amor que cuando se expresa lo que el dicho popular dice: ¿dónde te pongo para que no te rompa? Apartado, eso es lo que significa santificar. Apartar, ¿de qué? De suciedad, de peligro, de mancilla, de mancha. Es proteger algo que es muy especial para nosotros, para evitar que sea profanado. ¿Cómo hacemos eso los hombres? ¿Cómo podemos hacer eso los esposos? Los esposos somos llamados a ser sacerdotes de nuestro hogar. ¿Saben lo que significa eso? ¿Qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Muchos dirán, bueno, se ponía entre el hombre y Dios para hacer las ofrendas. Era el intermediario entre Dios y los hombres, o entre el hombre y Dios, porque esa era la dirección. Pero no solamente eso. El sacerdote velaba por la purificación del pueblo. El sacerdote velaba para que se presentaran las ofrendas de la manera adecuada y cubrieran las exigencias del Dios Santo. Una de las responsabilidades del sacerdote era la bendición del pueblo. El sacerdote buscaba que sobre aquel pueblo cayeran las bendiciones del Señor. Apocalipsis 19:8 relata cómo la iglesia será presentada un día delante del Señor. Antes de leer allá, vamos a leer Efesios 5 del 26 al 27. Ya hemos visto: marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En Apocalipsis 19:8 dice la palabra del Señor: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué maravilloso es pensar que nosotros como esposos no somos agentes de la santificación de las esposas. El agente de la santificación de todos nosotros es el Espíritu Santo, pero somos instrumentos. Esa ropa de lino blanco y resplandeciente que lucirá la iglesia, que lucirán nuestras esposas, de alguna manera Dios dispuso que nosotros fuéramos usados para ayudar en ese proceso. Esa limpieza, esa blancura, será una de las cosas por las que Cristo nos pedirá a nosotros, esposos, cuentas en el día que estemos delante de Él. El amor del que habla aquí también es sustentador y protector. Dice en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Bueno, vamos desde el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice, la sustenta y la cuida. La palabra sustentar, la vimos en una predicación hace unas semanas, es sacar de la niñez a un niño y llevarlo a madurez. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que la vamos a criar como si criáramos a un niño? No. Pero ¿cómo es nuestro trato con los niños? Usted puede tener todo un conjunto de machos machotes en un cuarto y entra un niño pequeño, ¿y cuál es el comportamiento de todos esos hombres respecto de ese niño? Ternura. El esposo debe tratar con su mujer de esa forma, con esa ternura. Pedro dice, como a vaso más frágil. No porque sea más frágil que el hombre, sino porque el trato del esposo para la esposa debe ser ese: sustentar, llevar a madurez con esa ternura, ayudarla a crecer con esa ternura. Y donde dice sustenta y cuida, habla de protección, pero no de protección simplemente de que pues la defiendo de todas las amenazas que vienen de fuera y la quieren arrebatar y destruir. Eso también, o sea, es parte de la responsabilidad de un marido, pero es la protección, esta protección de la que habla aquí, habla de calor, de abrazo, de cariño, de seguridad. La seguridad, no que te da, no sé, el tener las rejas en la ventana, o el que tu marido sea policía, o el que tu marido sea grande y sepa pelear y te va a defender. No, la seguridad de que Él está allí para ti, incluso cuando no te entiende. Incluso cuando le es imposible llegar a entender el por qué estás triste o por qué estás... Sin embargo, su hombro está allí. Ese es el amor que Dios demanda también de nosotros. En Efesios dice, someteos los unos a los otros, pero en Juan dice, amaos los unos a los otros. El amor entre hermanos es así, amor sacrificial. No estamos hablando de la burda versión del mundo. No estamos hablando de llevarle flores a la mujer, de comprarle todas las cosas que quieran. Estamos hablando de un amor sacrificial, de un amor que santifica, de un amor que cuida y que protege, de un amor que es tierno. Y el único modelo que tenemos para esto es Cristo. Si se dan cuenta, si yo leyera esto y no fuera cristiano, yo diría, Pablo se volvió loco. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma que Jesucristo es Dios. Entonces Pablo me está diciendo que yo haga cosas que solamente Dios puede. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu.
Todas estas cosas solo son posibles por el poder de Dios a través del Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. La iglesia que la familia necesita es una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que se deja controlar por el poder de Dios. Es una iglesia que dice sí, Señor, a su voluntad escrita, y que actúa conforme a lo que aprende y ve en su libro, en su voluntad escrita. Efesios capítulo 3, versículo 17, versículo 17 dice, vamos un poquito más atrás, del versículo 14. Pablo está orando, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hay un hombre interior, hay una parte del ser que es el Espíritu. En él habita el Espíritu de Dios cuando venimos a Cristo. Y Dios nos fortalece en el poder, en el hombre interior por el poder de su Espíritu. Es la única manera de nosotros poder vivir la vida de esta forma. De nosotros reflejar como iglesia ese amor mutuo que se nos exige y esa sujeción mutua que se nos exige, modelarla para las familias de la iglesia, para los que están viniendo al Señor, para los que están allá afuera sin Cristo. Sigue el pasaje diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Alguien comparó la llenura del Espíritu con un vaso al que le quitas el fondo y lo sumerges en un río. No es algo que lo llené y se acabó, ya estoy lleno del Espíritu y me quedé lleno para siempre. No, es un fluir. Es cuando Jesucristo decía brotarán ríos de agua viva, estaba hablando del Espíritu de Dios que iba a fluir a través del creyente, llenando todos los rincones de su vida del poder de Dios para poder hacer todas estas cosas, para poder someternos unos a los otros, para que las mujeres, las esposas se sometan a sus maridos, para que sus maridos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, para que la iglesia pueda vivir estos principios y modelarlos para todos nosotros. Una vez que uno viene a Cristo, todas las relaciones cambian. La que era tu esposa ya no solo es tu esposa, ahora es tu hermana. Si ella también ha venido a Cristo. El que era tu esposo ya no es tu esposo, ahora es tu hermano. Tus hijos son tus hermanos. Todas las relaciones del hombre cambian en el momento en el que viene Cristo. Y solo podemos vivir según el modelo de que Dios ha plasmado en el poder del Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La iglesia que la familia necesita es una iglesia unida, una iglesia aferrada a la cabeza, que es Cristo, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia dispuesta a someterse, una iglesia dispuesta a amar, una iglesia dispuesta a vivir en la obediencia que reclama el Dios que adoramos. Si tú estás hoy escuchando y piensas en tu familia y piensas en cómo quisiera yo tener eso, cómo quisiera yo tener ese refugio del que está hablando el hermano, cómo quisiera yo tener ese oasis en medio de este desierto, la única respuesta es Cristo. Si ya eres creyente, la única respuesta es Cristo.
La única respuesta es aferrarte a Jesús. La única respuesta es dejarte controlar por el Espíritu Santo, dejar llenar tu vida por Dios. Si no eres salvo, la única respuesta es Cristo. Cristo murió en una cruz para salvarte a ti, para salvar a todos de la condenación eterna. Pero no simplemente para llevarte al cielo y ya, sino para redimir cada aspecto de tu vida, y tu familia está incluida en esa redención. Como iglesia debemos apuntar a buscar, a alcanzar familias completas para Cristo. Cada persona que viene a Cristo en esta iglesia es una puerta de entrada a una familia que puede ser llevada a los pies del Señor. El carcelero de Filipos lo supo. Cornelio lo supo. Estos fueron hombres que eran gentiles, que no creían en Dios, y que abriendo su corazón a la verdad de que Jesucristo murió por sus pecados, confiando en la salvación que Él trajo a sus vidas y arrepintiéndose de sus pecados, abrieron la puerta a esa salvación para sus familias también. La única respuesta para que tengamos la familia que la iglesia necesita es Cristo. Nuestra obediencia a Cristo, nuestra obediencia y nuestra docilidad a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar.